Esperar un momentito para poder ingresar. Buenas noches, Lick. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Un gusto. Hola, igualmente, gusto saludarlo. Buenas noches, licenciada. Hola, ¿qué tal, André? Bien, Lick, gusto de verla. Gracias, igualmente. Hola, Lick, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Herbert? Buenas noches, Marisela, ¿cómo está? Buenas noches, Helen, ¿cómo está? Qué bueno, Helen. Un cafecito y se nos ve el frío. Alguien me preguntó de la fecha del extemporáneo. Hola, licenciada. Sí, soy yo. Mi nombre es Scarlett. Fíjese que yo no tengo su carta. Yo solamente tengo 3 compañeros. Tengo Flor de María Pinto Recinos, José Elías García Sasbín y Luis Daniel Contreras Chuyó. Yo no tengo nada suyo. Sí, fíjese que yo mandé el correo el mismo sábado en la noche, licenciada. No sé si se lo puedo ¿Dónde, enviar. perdón? Al Derecho Tributario NL, creo que es. Es que fíjese que ese no lo estamos utilizando. Yo le pediría que tal vez usted me lo reenvía. Ah, ok. Sí, háganme favor, mándeselo a Nazar. Ah, ok. Para que chequeemos, sí. De Fíjese acuerdo. que yo lo iba a hacer hoy, pero tengo un problema, que hay 2 personas que no pusieron ni carnet ni sección. Entonces yo más creería que va a ser el martes hoy. De acuerdo, licenciada. Pero Muchas gracias. hágame favor, mándeme eso. Sí, yo se lo envío ahorita. Gracias. Dímelo para ver cuándo lo mandó. De acuerdo. Ahí se lo mando. Vaya, gracias. Gracias a usted. Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo tenía una duda respecto a una pregunta de laboratorio que nos enviaron. Ajá. Del impuesto único sobre el inmueble. Ajá. En la pregunta 5 nos pide calcular el impuesto. Eso según las tasas que está en la ley, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es, ahí siempre se usa la regla de 3 normal, ¿verdad? O sea, ahí el lo que monto tiene que calcular es cuál es la base de su impuesto. La de que está en el bien inmueble, ¿verdad? Que ¿En nos da cuánto está valorado el bien inmueble? 300,000. ¿No le habló que tiene alguna mejora? No, solo que es de un pastor que la utiliza para vivienda de su familia. Ok, entonces, ¿pagaría o no pagaría? Sí paga, porque la exención de impuestos es únicamente si usan el bien inmueble para lo que es ya sea educación o bien para usarlo para el culto. Como es para vivienda, sí paga el usage. Ok, entonces, como paga, de acuerdo a la tasa, ¿cuánto le aplicaría a usted? Según lo que estaba viendo, ya que es arriba de 70,000, tiene que ser de 9 por millar. Ahí exactamente. sería entonces 300 por 9 dividido 1000, ¿verdad? Así es, exacto. Muchísimas gracias. No tenga pena.
Bueno, entonces no sé si tiene alguien alguna otra duda, alguna pregunta para poderla resolver de una vez o le entramos de una vez al contenido de la clase. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, entonces se recuerdan ustedes que estamos hablando del hecho generador. Y hay muchos que hablan que del hecho generador lo que aparece es la obligación tributaria. ¿Por qué del hecho generador lo que aparece es la obligación tributaria? Precisamente cuando nosotros venimos y tomamos una definición de lo que es la obligación tributaria, nosotros miramos fundamentalmente que la obligación tributaria es lo que surge entre esa relación que se da entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Esa relación, ese vínculo que surge entre el sujeto activo, que es el Estado, que me hace presión a mí como contribuyente para que yo pague mi impuesto. Entonces, lógicamente, tenemos que tener claridad en esta situación. Por eso es que nosotros no podemos dejar, por un lado, de concebir lo que es obligación tributaria. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros en nuestro código tributario tenemos precisamente lo que es la obligación tributaria. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos claramente establecido. Entonces, ¿qué debemos de entender nosotros? ¿Qué debemos nosotros de entender como obligación tributaria? Lo que nosotros debemos de entender como obligación tributaria es ese vínculo que lógicamente no puede ser más que jurídico. O sea, ese vínculo tiene que ser jurídico. ¿Por qué? Porque está contenido en la ley, en virtud del cual el Estado, denominado sujeto activo, le exige a un deudor denominado sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación pecuniaria. Y esto, lógicamente, nosotros lo tenemos que tener claramente definido y establecido. O sea, de aquí lo que surge, lógicamente es la obligación tributaria. Entonces, tenemos que saber precisamente eso. Y nosotros, esa obligación tributaria, que vamos, cuando nosotros decimos voy a pagar un impuesto, precisamente es esa obligación tributaria. O sea, el cumplimiento de una prestación pecuniaria que excepcionalmente va a ser en especie. Entonces, les repito, la obligación tributaria ha sido definida por muchos autores como el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado, denominado sujeto activo, exige a un deudor denominado sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación pecuniaria, que excepcionalmente es en especie. Haciéndoles esta aclaración, nosotros hoy vamos a entrar a conocer lo que es el otro elemento que tiene nuestro programa y es el hecho generador. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por hecho generador? Si ustedes se dan cuenta, en el programa, después del elemento personal, lo que a nosotros nos aparece es el hecho generador. Y a ese respecto, nosotros nos vamos a ir a nuestro código tributario y vamos a ver lo que dice el artículo 31. ¿Habrá quien me ayude ahí con la lectura del artículo 31? Del Código Tributario.
¿Habrá quien me ayude con el artículo 31? Sí, Eve, cuénteme. A ver, ayúdenme. Artículo 31, concepto. Hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Sí, entonces, sí, Ever, ¿usted levantó la mano? Ever Josué levantó la mano. Bueno, entonces, aquí precisamente nos apareció a nosotros la figura del hecho generador. Nuestra ley lo conoce también con el nombre de hecho imponible. En la doctrina, ustedes van a encontrar que lo pueden encontrar con hecho generador, con hecho imponible, con presupuesto de hecho o también como soporte fáctico. Les repito, nuestra ley en el artículo 31 lo denomina hecho generador o hecho imponible. Aquí muchos autores lo que consideran es que lo más correcto sería llamarle un hecho tributario, porque ese hecho tributario contenido en la ley es lo que precisamente determina la obligación tributaria. Entonces, nosotros solamente le llamamos o hecho generador o hecho imponible. Así está la ley. Pero la doctrina, les dije, lo puede llamar hecho imponible, hecho generador, presupuesto de hecho o soporte fáctico. Lo más correcto sería llamarle hecho tributario al determinante de la obligación tributaria. Entonces aquí nosotros vamos a ir viendo precisamente cada una de estas situaciones. Entonces, el hecho imponible, tenemos que tenerlo claro nosotros, siempre va a ser un hecho jurídico. ¿Por qué es un hecho jurídico? Porque es un hecho que está contenido en la ley. Porque el artículo 239 de la Constitución nos dice claramente que todo impuesto que se quiera cobrar debe de estar contenido en una ley. Eso ni lo invento yo, ni lo inventan los tratadistas. Es lo que dice nuestra Constitución Política en la República de Guatemala. Que aquí, lógicamente, nosotros llamamos a esto principio de legalidad, efectivamente. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener clarísimamente determinado y haciendo énfasis en lo que dice Catalina García Vizcaíno. ¿Qué dice Catalina García Vizcaíno? Ella dice, aunque en sustancia se puede afirmar que constituye en principio un hecho económico, la trascendencia de ese hecho económico es jurídico. ¿Por qué? Porque está contenido en la ley. Entonces ahora nosotros, ¿qué vamos a entender? Lo que nuestra ley llama hecho generador o hecho imponible. Si nosotros nos vamos al contenido de la ley y miramos el artículo 31, que le pediría que lo tuviéramos todos, dice, es el presupuesto establecido en la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Aquí, si ustedes le están dando cuenta, está aplicando algo que nosotros escuchamos en el derecho penal y es tipificar el tributo. O sea, ¿cómo va a estar concebido en la ley ese tributo? Y aquí lo que nuestra ley en el artículo 31 dice es el presupuesto establecido en la ley. O sea, si nosotros revisamos la ley del impuesto único sobre inmuebles, ¿cuál es el presupuesto? El presupuesto es que una persona propietaria
o poseedora de bienes inmuebles tenga un bien inmueble rural o urbano y que esté inscrito debidamente en la municipalidad. Y eso lo que va a generar es el pago del impuesto. Naturalmente también hay circunstancias condicionantes que limitan el pago del impuesto. Y a ese respecto me gustaría que nos fuéramos nosotros al artículo. Permítanme. Donde está lo de las exenciones, creo que es el artículo 62. Dice exención. Y dice, la exención es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria que la ley concede a los sujetos pasivos de esta cuando se verifican los supuestos establecidos en la ley. Si ustedes se dan cuenta, el compañero cuando llegamos a la clase me dijo, tengo una duda de cómo tengo que pagar el impuesto. Y me dijo él que tiene que pagar impuesto porque es una propiedad del pastor que lo utiliza para vivienda. Y precisamente cuando ustedes leen las exenciones que tiene la ley del impuesto único sobre inmueble, aparece precisamente esta situación. ¿Qué aparece? Aparece en el artículo 12 donde dice exenciones. Para los efectos del impuesto están exentas los bienes inmuebles que poseen en las entidades siguientes. Sí, hay bastantes entidades, pero al final dice las entidades religiosas debidamente autorizados siempre que los bienes inmuebles se destinen al culto que profesan, a la asistencia social o al educativa y que estos servicios se proporcionen de manera general y gratuita. Y también nosotros observamos aquí que cuando está el artículo 11 y habla de las tasas al valor, en la primera línea ustedes miran que aparece hasta 2,000 quetzales exento. Eso es una excepción parcial, mientras que el 12 tiene una excepción total. Entonces, aunque la persona tenga un bien inmueble inscrito, sea este inmueble rural o urbano, ya no va a pagar impuestos si el valor es hasta 2,000 quetzales. Entonces, esas son las situaciones que en un momento determinado hacen que no se cumpla con la obligación tributaria. Entonces, es bien importante este tipo de situación. Entonces, ¿qué debemos de entender nosotros por hecho generador? La doctrina también lo concibe de esta manera y dice que el hecho generador o hecho imponible es un presupuesto. ¿Cómo tiene que ser ese presupuesto? Ese presupuesto le dan 3 situaciones características. Tiene que ser un presupuesto legal. ¿Por qué? Porque tiene que estar contenido en la ley. Tiene que ser un presupuesto hipotético, porque si ustedes miran, la ley no dice que Juan Pérez va a pagar el impuesto único sobre inmuebles, pero él está hipotéticamente, lo que dice la ley es que todo propietario y poseedor de un bien inmueble va a pagar impuesto. Entonces, si resulta que Juan Pérez tiene un inmueble que lo tiene en calidad de propietario y poseedor y vale más de 2,000 quetzales, tiene que pagar el impuesto. Y aquí también se da una configuración fáctica en el mundo fenoménico. O sea, lo contenido en la ley tiene que tener relación fácticamente en el mundo fenoménico. Y aquí hay 2 elementos que son bien importantes. Debe de estar determinado en lugar y tiempo con respecto a cierta persona. ¿Y esto qué hace? ¿Qué hace el hecho generador? Lo que hace el hecho generador es que da nacimiento de la obligación tributaria. Siempre y cuando, la definición lo pone por condición, siempre y cuando no hayan acaecido
hipótesis legales neutralizantes. ¿Y qué es una hipótesis legal neutralizante? Precisamente la excepción tributaria. ¿Y qué es la excepción tributaria? Es una dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria. Y ojo, aquí agrega la ley, que la ley concede. Eso quiere decir que las exenciones deben de estar contenidas en la ley. No son porque yo quiera, no son porque quieren ustedes, sino que debe de estar contenida en la ley. Y esta exención concede o da derecho a los sujetos pasivos a no pagar, a no cumplir con la obligación tributaria. Y el no cumplir con la obligación tributaria es no pagar los impuestos. Cuando se verifiquen los supuestos establecidos en la ley. Y ahí ponemos el ejemplo que el compañero que me preguntó lo dio muy atinadamente y dice, en la ley del impuesto único sobre inmuebles dice que las entidades religiosas no pagan impuestos, pero pone una condición. ¿Y cuál es la condición? Que no sirvan de vivienda para la persona determinada. Entonces, eso es lo que pasa. Si el hecho generador obliga al no acaecimiento de hipótesis legales neutralizantes. Y estas pueden ser totales y parciales. Y el ejemplo son las exenciones tributarias, que nuestro Código Tributario la tiene contenida en el artículo 62. Lógicamente, siempre y cuando se cumplan todos los presupuestos, como Max me acaba de describir efectivamente, contenidos en la ley. Entonces, ojo, leer el artículo 62 y luego leer el artículo que me hicieron favor de leer, donde estaba el 31 que era hecho generador o hecho imponible. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Licenciada, solo una pregunta. Usted dijo que el hecho generador percibía 3 características. Bueno, así lo capté yo, pero no escuché cuál era la tercera. Dije, es un presupuesto y ese presupuesto tiene que ser legal, tiene que ser hipotético y tiene que ser condicionante, cuya configuración fáctica en el mundo fenoménico tiene que tener relación con lugar y tiempo, con respecto a la persona. Y esto lo que da el nacimiento de la obligación tributaria. Siempre y cuando no hayan acaecido hipótesis legales neutralizantes. ¿Cuáles son estas? Una de ellas son las exenciones tributarias, a la que hace referencia el artículo 62 del Código Tributario, que tiene las exenciones. No sé si con eso me quedó claro. Sí, licenciada, muy amable, gracias. No tengan pena. Entonces, seguimos, si no hay ninguna duda, seguimos entonces. Entonces, ¿qué creen ustedes con el contenido de la ley y con la doctrina que nosotros debemos de entender como hecho generador? Entendiendo que nuestra ley lo llama hecho generador o hecho imponible. O sea, nosotros lo que entendemos, debemos de entender que es la descripción legal hipotética de derecho que se amolda a lo contenido en la ley tributaria. Y entonces Héctor Villegas también está de acuerdo en decir que esto es, el hecho generador es ese presupuesto legal hipotético condicionante. Y esto es muy importante que nosotros tengamos claro que es en determinado tiempo y lugar, respecto a una persona que da pie a que el Estado pretenda un tributo. ¿Y por qué tiene que ser un lugar, el determinado lugar y tiempo? Porque los impuestos tienen un tiempo para pagarlo. O sea, nosotros no lo pagamos cuando nosotros queremos. Hay un tiempo señalado en la ley
que es lo que determina que tenemos que pagar el impuesto. A esto nosotros también tenemos que agregarle lo que es el hecho cuantitativo. O sea, el hecho, la relación jurídica tributaria también tiene un elemento cuantitativo. Si nosotros miramos nuestro programa, aquí dice cuantitativo. Ustedes solo pónganle elemento cuantitativo. ¿Qué debemos de entender nosotros por elemento cuantitativo? Es la base imponible que nos va a permitir determinar la obligación tributaria. ¿Se recuerdan que el compañero, cuando tenía esa duda de su ley del impuesto, me dijo, el artículo 11 tiene una tasa al valor y también me dijo el valor del inmueble? Entonces, la base, ¿cómo vamos a poder nosotros determinar la obligación tributaria? Si es en el impuesto único sobre inmuebles, tenemos que tener el valor del inmueble. Y luego lo que le tenemos que aplicar es la tasa de conformidad con la ley. Lógicamente, el compañero me dijo que el ejemplo tenía 300,000. Entonces, nosotros lo ubicamos en el 9 por millar, como él efectivamente lo dijo. Pero, por ejemplo, si este inmueble vale 2,500 quetzales, nosotros lo tenemos que ubicar en el 2 por millar. Pero si costara 50,000 quetzales, ¿cuánto le tendríamos que dar nosotros? Le tendríamos tendría que calcularse el 6 por millar. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, en ese elemento cuantitativo, es la base que nos permite determinar la obligación tributaria. ¿Qué es lo que tenemos que aplicar aquí? Aquí tenemos que aplicar el valor del inmueble con la tasa contenida en la ley. Lógicamente también hay un elemento base del tipo impositivo que es bien importante. O sea, si ustedes lo miran, dice base impositiva. Aquí hay unos tratadistas, o sea, ya entramos al otro elemento que es el cuarto, es elemento base. Aquí en el programa solo dice base impositiva y hay otros autores que le dicen tipo impositivo. Entonces, si lo llamamos elemento base, si lo llamamos, como dice aquí el programa, base impositiva, si lo llamamos tipo impositiva, hay autores que también lo llaman elemento cuantificante. ¿Y qué es eso? Es la cuantía o el porcentaje que resulta asignada la deuda tributaria. Entonces, yo tengo que saber va a ser el porcentaje que yo voy a pagar del impuesto. Y ese porcentaje es el que me permite pagar la obligación tributaria. Por ejemplo, en el IVA. En el IVA, ¿cuál es el tipo impositivo? ¿Cuál es el porcentaje que yo voy a aplicar? Es el 12%. Si es el impuesto único sobre inmuebles, si es el impuesto al timbre fiscal, si no tiene un valor determinado, yo le tengo que aplicar el 3%. Entonces, esos son los elementos que me van a permitir a mí determinar cuánto voy a pagar yo de impuesto. Pero esto yo no me lo voy a inventar. Esto debe de estar en el contenido de todas las leyes. Todas las leyes tienen que tener hecho generador, tiene que tener elemento personal, tiene que tener hecho generador, tiene que tener el elemento cuantitativo, tiene que tener base impositiva, tiene que tener el elemento temporal. Todo esto lo tiene que tener la ley. ¿Por qué? Para poder determinar de manera efectiva cuál es mi obligación tributaria. ¿Y cuál va a ser mi obligación tributaria? El pago del impuesto. Entonces, el tipo impositivo debe de estar debidamente establecido en la ley. No debe de ser un invento de nosotros. Y si ustedes se dan cuenta, por eso el derecho tributario se asemeja mucho con el derecho penal.
O sea, nosotros no podemos inventar delitos. Nosotros no, o sea, la ley nos dice las acciones, las omisiones que constituyen delito. Yo no puedo por aproximación crear delitos. Pues igualmente yo no puedo por aproximación decir cuál es el tipo impositivo, porque ese tipo impositivo, ese elemento impositivo, esa base impositiva debe de estar contenido en la ley. Es el valor que el contribuyente como sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria entregará al Estado en concepto de tributo. Si nosotros tomamos en cuenta el impuesto al valor agregado, nosotros lo que debemos de entregarle al Estado va a ser el 12%. No porque así lo quieran ustedes o porque yo me lo estoy inventando, porque así está en la ley del IVA. Y si ustedes revisan la ley de timbres fiscales y papel especial de protocolo, si no tiene un valor determinado, es el 3%. Lo vuelvo a repetir. El tipo impositivo debe de estar establecido en la ley. No porque ustedes quieran o porque quiera yo, sino que porque ese es el artículo 239 de la Constitución, que es el elemento, que es el principio de legalidad. O sea, el tipo impositivo es el valor que el contribuyente entregará al Estado en concepto de tributo. Si es en el IVA, es el 12%. Si es en el impuesto de timbres fiscales y papel especial de protocolo, es el 3%. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Aquí estamos para... Bueno, entonces ahora vamos al elemento finalista. Ese elemento no lo tienen aquí, pero lo vamos a ver. ¿Qué busca el elemento finalista? Hay unos tratadistas que dicen que eso es el elemento final y le da importancia al elemento final. Y ese elemento es lo que busca establecer lo que se persigue gravar. ¿Y qué es lo que se grava en las leyes de impuestos? Ustedes miran que se puede grabar un acto. La ley del timbre tiene muchos actos que están grabados con el 3%. Se puede grabar el patrimonio. O sea, ¿qué leyes graban el patrimonio? La ley del impuesto único sobre inmuebles y la ley de circulación de vehículos. O sea, si ustedes tienen un carro y tienen un inmueble, este es su patrimonio. También en las sociedades se grava el capital. Si es el impuesto sobre la renta, lo que está grabando es la renta. O sea, ustedes pueden estar en relación de dependencia o no estar en relación de dependencia. O sea, es ese patrimonio de bienes muebles e inmuebles. Así es como lo tenemos que tener establecido. Entonces, lo que se busca en el elemento finalista es ¿qué es lo que se va a grabar? ¿Qué se puede grabar? ¿Un acto, un patrimonio, un capital o una renta? Eso lo va a ir determinando cada uno de los impuestos. Y aquí hay algo que tampoco está aquí, pero regularmente se denomina objeto impositivo. Y ustedes lo encuentran en todas las leyes. Ahorita que hemos comenzado van a ir viendo cómo cada ley tiene su objeto. Por ejemplo, en la ley del impuesto único sobre inmuebles, ustedes miran fundamentalmente el artículo 3. ¿Qué dice el artículo 3? Ayúdenme a leer. Dice objeto del impuesto. O sea, ese, dicho en otras palabras, si lo examinara un doctrinario, dice objeto impositivo. ¿Cuál es el objeto del impuesto? Y el objeto del impuesto único sobre inmuebles de conformidad con el artículo 3 es recaer sobre bienes inmuebles, siendo estos rústicos o rurales y urbanos, integrando a los mismos el terreno,
las estructuras, las construcciones, las instalaciones adheridas al inmueble y sus mejoras. Ustedes recordarán, prácticamente sí podría ser ese objeto impositivo el elemento 6, aunque para mí se lo di porque lo deben de conocer. ¿Se recuerdan ustedes que hay varias personas que dicen que en el impuesto tenemos que sacar una licencia cuando vamos a construir? Bueno, ustedes pueden sacar licencia por dos situaciones: por la construcción total de un inmueble o cuando van por partes por una mejora. Y de ahí la queja constante es que después de un año me aumentaron más el impuesto. Sí, porque eso es lo que dice el artículo 3. Dice que al inmueble se le deben de incluir las mejoras. Y muchas veces las mejoras son ampliar un cuarto, poner un techo, ampliar un piso, y eso nosotros en las municipalidades lo arreglamos con una licencia de construcción. Pues eso es lo que va a agravar el valor del inmueble. Entonces, el objeto impositivo, tenemos que considerar que los impuestos en general tienen una finalidad. O sea, sumado a ese objeto hay una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? La finalidad tiene un carácter económico que lleva implícito, su fin es obtener percepción de recursos. Esos recursos son en dinero por parte del sujeto activo de la relación jurídica tributaria, que en este caso, en este impuesto, es un ente estatal, que son las municipalidades. No es el Estado, sino son las municipalidades. Y con eso lo que se pretende es satisfacer necesidades. Y esas necesidades pueden ser financieras y necesidades políticas. También hay, ya lo vimos, pero se lo voy a volver a regresar, que es la base impositiva. Ya lo vimos, pero lo voy a volver a poner ahí para que lo tenga. O sea, ¿qué es la base impositiva? La base impositiva es la cantidad que resulta cuando se valora el hecho imponible. El hecho imponible es lo que señala la ley. Y aquí en esto es bienes inmuebles, rústicos o rurales y urbanos. Esa es la base impositiva. Esa es cuando yo puedo valorar el hecho imponible. Y aquí lo que tenemos que hacer es que debe de haber relación entre la capacidad económica puesta de manifiesto por el sujeto pasivo como la determinación de la base imponible. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Y ese dato, esa base imponible, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para determinar nuestra obligación tributaria. Nos sirve para determinar, como dicen algunos tratadistas, nuestra obligación fiscal. Aquí hay un tratadista que se llama Raúl Rodríguez Lobato. Y él para mí da una definición muy importante de lo que es determinar la obligación fiscal. Y él dice que determinar la obligación fiscal es poder medir la realización del hecho imponible. Es poder saber que hay un hecho generador y poder precisar ese hecho generador en una deuda. Y señaló que esa deuda puede ser líquida y exigible. Y esto nosotros lo tenemos que tener claramente establecido. O sea, cuando nosotros hablamos de un presupuesto de hecho, cuando nosotros hablamos de un hecho generador, esa configuración fáctica debe de dar pie al Estado a que pretenda el pago de un impuesto. Y lógicamente tener claro cuál es esa definición que está contenida en el artículo 31 de nuestro Código Tributario. Y aquí hay varios elementos que nosotros tenemos que tener
bien claros. Ahora vamos a ver el elemento temporal o el aspecto temporal, que precisamente está aquí como elemento temporal en el programa. Ese elemento temporal está referido al momento en que debe configurarse el hecho imponible, el tiempo. ¿Cuál es el momento en que debe tenerse por configurada la realización del hecho imponible? O sea, este elemento, este aspecto está referido al tiempo. Ustedes saben que todos los impuestos tienen un tiempo para pagarlo. Por ejemplo, el impuesto de circulación de vehículos, ¿hasta cuánto teníamos para pagar el impuesto? Teníamos hasta agosto. O sea, teníamos hasta el 31 de julio, pero como hubieron ahí un par de feriados, se extendió hasta el 2 de agosto. Ese es el elemento temporal, es el elemento del tiempo, es el momento en que debe configurarse o tenerse por configurar la realización del hecho imponible. Luego hay algunos autores que también dicen aspecto espacial, y el aspecto espacial está referido al lugar donde debe acaecerse o tenerse por acaecida la realización del hecho imponible. Por ejemplo, si yo tengo mi bien inmueble en Quetzaltenango, ese aspecto espacial está referido a Quetzaltenango, que es el único impuesto que sale de la situación. Lo demás, nosotros todo lo tenemos a nivel nacional. Todos los demás impuestos se pagan en todo el territorio nacional. Solo el YUSI tiene esta diferencia y esta separación. Entonces, ¿cuál es el elemento temporal? O sea, ¿cuál es el elemento temporal? El momento en que debe configurarse o tenerse por configurar la realización del hecho imponible. El hecho espacial, el espacio, el lugar donde debe acaecer o tenerse por acaecida la realización del hecho imponible. Ahora yo les preguntaría, y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el elemento personal? ¿Qué me dirían? El elemento personal, ¿a quién está dirigido? El sujeto activo y sujeto pasivo, licenciada. Precisamente, o sea, al protagonista del hecho imponible. ¿Y quién es el protagonista del hecho imponible? Es cuando yo tengo los datos necesarios para individualizar a la persona que debe realizar el hecho objetivamente descrito. ¿Y cuáles son los datos? Cuando yo tengo los datos en catastro y miro que un bien inmueble rústico o privado o rústico o urbano lo tiene precisamente una persona que se llama Juan Pérez. O sea, el aspecto personal está referido a los dos sujetos, al sujeto activo y al sujeto pasivo. Y aquí entonces nosotros tenemos que tener claramente establecido, y hay un elemento que también importante, es el elemento material. Aquí no está, pero lo tenemos que ver. ¿Cuál es el elemento material? El elemento material se refiere a la descripción objetiva del hecho, que está prevista de forma abstracta en las leyes jurídicas, cuya clave es el verbo utilizado o implícito en el texto. Y aquí nosotros miramos, dice, el impuesto establecido en la presente ley recae sobre bienes inmuebles, rústicos, rurales y urbanos. O sea, este es el aspecto material. Está describiendo objetivamente la situación que está prevista en la ley. Y esto es el aspecto material. ¿Cuál es el aspecto material? Los bienes inmuebles, rústicos o rurales. Y más adelante me aclara que es
la persona que tenga en calidad de propietario o poseedor de un bien inmueble. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, aquí yo les he hablado de aspecto material, de aspecto personal, de aspecto temporal, de aspecto espacial. Entonces, aquí la pregunta es, para que se configure el hecho imponible en la realidad, como me lo dijo Max hace un momento, debe de configurarse todos los elementos. ¿Y cuáles son estos elementos que yo les he dicho? Es el elemento material, el elemento personal. Si falta uno, no se configura la obligación tributaria. El elemento temporal, el elemento espacial. Entonces aquí tenemos lógicamente que saber eso, que para que se configure el hecho imponible debe de configurarse todos los elementos. Con uno que falte ya no se configura. ¿Cuáles son esos aspectos o esos elementos? El aspecto material, el aspecto personal, que fueron los que yo les he ido, el aspecto material, el aspecto temporal, el aspecto personal y el aspecto espacial. Todo hecho generador debe de estar contenido en una norma tributaria, sobre la base del principio de legalidad que rige los tributos. Pues el hecho generador es el presupuesto sustancial determinado por el legislador para dar nacimiento a la obligación impositiva. El hecho imponible siempre es un hecho jurídico, aunque en un principio es un hecho económico, al cual el derecho le da trascendencia jurídica. ¿Y por qué esto tiene trascendencia jurídica? Porque está contenido en una ley, porque ha sido aprobado por el Congreso de la República, porque el artículo 239 de la Constitución nos dice que todos los impuestos deben de estar contenidos en una ley. Y al lógicamente estar contenidos en una ley, esto tiene trascendencia jurídica. Entonces, el hecho imponible siempre es un hecho jurídico, aunque al principio es un hecho económico, al cual le da una trascendencia jurídica. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la obligación tributaria? Entonces, aquí nos recordamos lo que yo les dije al principio, que es el vínculo jurídico de orden personal en virtud en cual el Estado, que en ese momento se denomina sujeto activo, le exige a un deudor. ¿Quién es el deudor? Es el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es el contribuyente, que debe de cumplir con una prestación pecuniaria, excepcionalmente en especie. Hay unos que lo dicen de una manera más sencilla y dicen es la cantidad debida por el sujeto pasivo al sujeto activo y cuyo pago extingue dicha obligación. Si ustedes se dan cuenta, todas las leyes tienen objeto de la obligación tributaria. Todas. Toda ley tributaria en los primeros artículos señala cuál es el objeto. O sea, que grava. El objeto es el cumplimiento de la prestación pecuniaria que es exigible coactivamente. Y si ustedes tienen, ahora que están resolviendo sus laboratorios, por favor, encuéntrenme el objeto de la ley del impuesto único y encuéntrenme el objeto de la ley del impuesto de circulación de vehículos. O sea, todas las leyes lo deben de tener. Y regularmente están en los primeros artículos. En la ley de herencias, legados y donaciones es el artículo 1. En la ley del impuesto de circulación de vehículos es el artículo número 1. En la ley del impuesto único sobre inmueble es el artículo 3.
Entonces aquí nosotros podemos decir que todo acto, al ser realizado, debe coincidir al contribuyente en la circunstancia que la ley señala, como hecho generador del crédito tributario. Eso nosotros no nos lo vamos a inventar. Eso cada ley lo debe de tener. No porque ustedes quieran o porque quiera yo, sino que deben de tener porque deben aplicar el artículo 239 de la Constitución, que es el principio de legalidad. Y aquí hay otros que le llaman fuente del tributo. Y la fuente del tributo también debe radicar en la ley. Es la actividad económica gravada por el legislador. Entonces, debe de decir claramente esa fuente del tributo, ese objeto del tributo. Y como dice Catalina García Vizcaíno, ¿cuál es el objeto de la obligación tributaria? Es la prestación que debe cumplir el sujeto pasivo. ¿Y cuál es esa prestación que debe cumplir el sujeto pasivo? Pagar el impuesto. Lógicamente, si no lo paga, el Estado tiene todo un procedimiento coactivo para poder obligar al contribuyente a que pague sus impuestos. O sea, ya decía un autor que hoy no tengo claro quién es, pero decía claramente, así lo definía y decía que hay dos cosas a las cuales nosotros no nos podemos escapar en la vida. Y lo que nosotros no nos podemos escapar en la vida es de pagar impuestos y de morir. Eso está claramente establecido. Efectivamente, como me decía Max, es producto del poder imperio, de ese poder que tiene el Estado, de exigir a los contribuyentes, de exigir al sujeto pasivo el pago de la obligación tributaria. No sé si quedamos bien ahí, si hay algo que no comprenden, estoy aquí para servirles si tienen alguna duda. Carlos de León dice, el CACIF encuentra métodos para no pagar. Yo sigo pensando que eso es como una falacia que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, pero desde que se creó la Superintendencia de Administración Tributaria, eso ha cambiado. Si ustedes miran, por ejemplo, o han trabajado de auditores, se van a dar cuenta que los grandes contribuyentes tienen asignado un auditor que es el que les va a supervisar solo el pago de los impuestos. Pero hay alguien que no son del CACIF y durante años no se les ha pagado no se les ha cobrado impuesto, y es el comercio informal. Entonces creo que la SAT ha venido lógicamente a tecnificar ese tipo de situaciones. Entonces, creo que no es tan así ahora como lo decimos. O sea, yo creo que en los dos lados hay gente que no paga impuestos. La gente que no está en el CACIF y los que no están en el CACIF, de los dos bandos hay gente que no paga impuestos. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Cumplir con el pago de nuestros impuestos. Pero dejémoslos ahí porque si no nos pondríamos a pelear un montón de cosas. Vamos a quedar ahí. Les pediría, si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo estoy para servirle. Si no es así, que Dios los bendiga, pasen feliz noche y creo que todos van a llegar a las 9 de la noche que va a haber cadena nacional y les recomiendo, salgan solo si necesitan, en la medida de lo posible, quédense en su casa. Los hospitales están saturados, así que creo que estamos en un momento bien complicado. Entonces, ¿para qué? Buenas noches, licenciada. Muchas gracias. Que les vaya bien. Sí, Jennifer, fíjese, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿cuándo va a ser el examen extemporáneo? Fíjese que tengo, mire, usted fue la que me habló ayer, ¿verdad? ¿Cuál fue la El martes. ¿Qué fue lo que pasó? Recuérdeme, porque ya no muy me recuerdo. Pues le comenté que pues tuve problema con mi internet y pues desgraciadamente pues ya no le llegó por cuestión tiempo y me dijo que pues la única solución que me daba. Ahora yo lo que le digo es una cosa,
¿cómo me demuestra usted que lo que me está diciendo es cierto? Solo quiero saber cómo, le voy a decir por qué. Le voy a decir porque lamentablemente no dicen la verdad. O sea, tengo un compañero que presentó una excusa, que es notificador de un juzgado, y me dice que él tuvo que trabajar el sábado a las 8:30 de la noche. Eso no se lo cree nadie. Entonces, ¿cómo me prueba usted que lo que me está diciendo es cierto? Pues la verdad es que solo mi palabra tengo, no tengo cómo demostrarlo, pues más que lo sabido que durante la semana estuvo fallando, claro, creo que todo el mundo se enteró de eso. Ahora, ¿y cómo llegaron? ¿Y cómo yo recibí 319 exámenes si Claro estaba fallando? Y en Claro estaba yo conectada. Solo explíqueme. Yo no soy especialista, pero yo tengo internet Claro. Y desde mi computadora esta, les mandé el examen. No, yo comprendo su posición y como le comenté ese día. O sea, solo le digo, ¿sabe una cosa? Yo estoy en mi buena fe de querer ayudarlos, pero el problema es que se han vuelto como muy mentirosos. Ese es mi problema. Sí, Marilena Anaí, ¿qué manda? Marilena Anaí levantó la mano, ¿qué decía? Romero García, ¿qué manda? Disculpe, licenciada, buena noche. Mi duda es la siguiente, como estoy escuchando eso de los temas que por el horario alguno no llegó, yo sí envié mi examen y lo envié creo a tiempo, ahora porque me apareció entregado, pero mi duda era si había algún listado, en este caso, en donde a usted le aparecieran las personas que no les llegó su examen, ¿verdad? Ajá. Mire, yo le voy a decir qué estoy haciendo. Yo, cuando termine el examen, me comienzo a meter en el orden en que las personas van entregando el examen. Entonces, por ejemplo, el número 1 me aparece, siempre le cuento que el 1 y el 2 del 3 son personas inexistentes. Son personas que el carnet no existe, que el nombre no existe, que yo me imagino que lo hacen simple y sencillamente para sacar el examen. Eso creo que pasa. Los 3 primeros exámenes siempre yo los anoto, pero el nombre no existe. En el cuarto, yo miro, está Luis Roberto Romero, le miro el carnet, le miro la sección, lo busco en el listado y le pongo la nota que sacó. Y así me voy con los 324. Ya después, ya con esa lista, yo la tengo que pasar a la hoja oficial de la facultad y subirla y ustedes ya lo saben. Sí, gracias, Lick. Solo le hacía la mención, ¿verdad? Porque en este caso, como, bueno, yo así lo entendí, ¿verdad? En el apartado de instrucciones del examen decía entregar durante 40 minutos, pero en la fecha o en la entrega del sistema daba 10 minutos más, que eran a las 20. Entonces, ese era mi duda. Igual yo lo envié a tiempo, pero esa era mi duda, ¿verdad? Los 10 minutos solo era para que me llegara a mí. O sea, porque está calculado que hay gente, que el internet es un poco lento y se tarda ese tiempo. Entonces, excelente. Por eso es que yo le pediría que se espere a que yo suba las notas y miremos si le aparece nota o no le aparece. Yo algunas personas tenían ese problema y las busqué en el sistema. Entonces yo le voy a decir, Fabián, si usted se dio cuenta, mi intención es resolverles el problema. Pero en ese momento ya resultaron otras personas que quieren que se les resuelva el problema. Entonces, por eso le digo, yo espero que usted me esté diciendo la verdad. Espero, porque creo que el abogado debe de ser ético. Entonces, mi intención, yo le estoy creyendo. Y se le estoy creyendo de buena fe. Ojalá que sea esta la situación. Entonces, háganme favor, esté preparada para el martes, porque le cuento que los voy a examinar a todos juntos, pero hay 2 personas que mandaron, hay una persona que no me aparece la carta, que ella va a ver cómo me la reenvía porque no me la reenvió. Y las otras, Jennifer, y usted sería para, sin falta a esta hora, sería para el martes, ese día le haría el examen. Le agradezco, licenciada, entiendo su posición y la verdad no, en su lugar creo que haría lo mismo y agradezco mucho su apoyo porque pues entiendo pues
Aunque yo diga la verdad, usted difícilmente me va a caer y como le digo, mi único No, yo le voy medio a, para yo hacerlo, le, le yo agradezco le, por yo creerme. le creo, o sea, le creo. O sea, por eso le digo, yo de buena fe le estoy creyendo y le voy a hacer el examen. Muchas gracias, licenciada. Disculpe la molestia. No tenga pena. Bueno, si ya no hay nada, pasen feliz noche, mucho gusto y saludarlos. Feliz noche, licenciada. Adiós, Licenciada. cuídate.